Hola, muy buenas, Namaste. Namaste. Bienvenidos y bienvenidas a Malur. Hoy os traemos este vídeo por la razón de que el lunes 6 de septiembre es el segundo aniversario de Amalur. Y como el año pasado, este año también vamos a hacer un sorteo. Ya después os vamos a comentar qué es lo que vamos a sortear y cómo puedes participar. Pero antes queremos comentaros un poquito nuestra historia sobre el despertar espiritual, sobre cómo entramos en el mundo de la sanación, cómo nos conocimos y cómo creamos Amalur, para que entiendas mejor, ¿no?, de dónde venimos, cuál es nuestra historia, obviamente resumida en este camino espiritual, y cómo llegamos a manifestar Amalur. Estamos contentos de compartir con ustedes nuestro segundo aniversario de Amalur y queremos expresarnos también, que nos conozcan, que conozcan un poco desde dónde viene nuestro camino espiritual, cómo comenzó nuestra historia, y esperamos que lo disfruten y que les pueda servir para sus vidas también. En mi caso, el despertar espiritual empezó como en el año 2010, que yo tendría unos 22 años, ya estaba estudiando la carrera de informática. Ya me había dado cuenta anteriormente que eso no era mi camino, que eso no me gustaba, pero llegó un punto que era como una mayor crisis existencial. ¿En qué sentido? Pues porque ya iba a terminar la carrera y no sabía qué iba a hacer con mi vida. Y se dio el momento y la oportunidad de que yo estuve estudiando fuera y tuve mucho tiempo también para conectar conmigo, para conocerme más y empezar a ir más adentro mío. Y ahí es donde empezó realmente a surgir este despertar espiritual, a empezar a pensar las cosas de otra manera y a ver más adentro, no solo la parte física material, sino a saber y a comprender que había mucho más que un plano físico y un mundo material. Ahí es donde, como os he dicho, empecé a indagar, y gracias a un amigo también que me mostró el mundo de la meditación, también me pasó un libro que es de Eckhart Tolle, que es Un nuevo mundo ahora, que me abrió más aún las percepciones a este mundo sutil, ¿sí? Empecé a practicar meditación, empecé a practicar con él. También después, gracias a la madre de un amigo que llevaba también un grupo de meditación, pues me incorporé. También había enseñanzas espirituales con los que yo fui familiarizándome, ¿sí?, y fui adentrándome cada vez más. Y tenía mucho sentido para mí. Todo lo que era el camino espiritual era como que me resonaba dentro. ¿Por qué? Porque gracias a la meditación, gracias a las cosas que fui aprendiendo en aquel comienzo, se me hizo mucho más fácil terminar la carrera, que hasta aquel momento fue bastante pesado para mí, porque no era algo que me estaba gustando, pero gracias a la meditación y a todo lo que fui aprendiendo del mindfulness, etcétera, pude terminar la carrera como de una manera más en paz y de una manera más fácil. También tuve experiencias espirituales bastante fuertes que me hicieron ver inevitablemente que había un plano más allá del plano físico, y a también querer indagar cada vez más en qué era eso que yo había vivido, y las ganas también de vivir más experiencias espirituales, etcétera, pues me llevaron a seguir indagando, a seguir queriendo aprender, a leer libros, a mirar vídeos, etcétera. Y así fue como, gracias a otro amigo, nos enteramos de que habrían un centro de sanación y de meditación en Barcelona, que Barcelona queda como a unas 6-7 horas, ¿sí?, en coche, auto o en autobús un poco más, del pueblo que yo vivía, que es un pueblo del País Vasco. Y varios amigos nos fuimos a ver la apertura de este centro porque había varias actividades gratuitas. Y ahí es donde conocimos la sanación energética y me gustó, y empecé a hacer cursos, hice uno, hice otro, y cada curso pues iba a estudiarlo y volvía, que era eso, pues iba a pasar el fin de semana a estudiarlo y volvía, que eran unas 6-7 horas en autobús, ¿ya? Y después tenía que practicar por mí mismo, porque al principio mis amigos me acompañaron, pero después al final yo era el más motivado, ¿no?, el que seguía motivado con eso, y pues tenía que practicar apenas solo. Mi madre también me ayudó un poquito, aunque bueno, ella obviamente también tendría sus resistencias, sí, aunque también era más abierta de mente. Y muchos de mis amigos pues me veían casi como un loco, ¿no? ¿Qué está haciendo con las energías? ¿Qué es eso, no? Como que no veían eso como algo raro, y estaba medio solo en este sentido, ¿no? En el sentido de practicar, etcétera. Así que tuve la oportunidad más adelante y decidí mudarme allá a Barcelona para seguir estudiando con más, ¿sí?, con más constancia, con más ayuda, con más práctica.
Y ahí después os voy a seguir contando cómo fue la historia ya más adentrándome en el mundo de la sanación. Bueno, pues Daniela, ¿cómo fue tu despertar espiritual? ¿Cómo fue que entraste en este mundo? Cuéntanos, ¿cuándo? ¿Cómo? Mi despertar espiritual igual fue un poco distinto. Les voy a compartir un poco. A los 17 años comencé a sentir una necesidad dentro de mí, ya como de buscar algo que me llenara profundamente. Sentía un vacío muy grande en mi alma, sentía que las cosas no me llenaban, me sentía triste también, no tenía como un sentido de vida claro. Y bueno, a muchas personas les puede pasar, pero yo en ese momento lo sentía muy fuerte. Y fue así, a través de eso, que comencé en una búsqueda de Dios. En ese momento en Chile, el año 2002, 2003, no se conocía nada, por lo menos en mi contexto, de la sanación energética, del trabajo espiritual. Así que comencé a buscar con los recursos que tenía, con mi intuición más que nada, la presencia divina. Bueno, en ese momento yo me acerqué mucho a la figura de Jesús, comencé a asistir a una iglesia, pero no era algo mecánico, era algo que sentía bien profundo en mi corazón, la cercanía con mi maestro, con Jesús, y mi vida entonces comenzó a cambiar. Empecé a experimentar la presencia de la divinidad y cómo ésta me llenaba mi ser, cambió incluso hasta mi cara, ya como que se fue transformando, mis hábitos, me sentía más plena, más contenta en ese momento. Así que debo reconocer que ese fue el momento de mi despertar espiritual a través de la fe, en este caso de Jesús. En esos tiempos oraba mucho, me dedicaba, por ejemplo, apartaba 1 hora al día a orar, leía textos cristianos y así me fui desarrollando en cuanto a mi comunión con la fe en Cristo Jesús. En ese momento sentía unas fuertes ganas de poder ayudar a los otros a que experimentaran también lo que yo estaba experimentando, ya el cambio que me produjo dentro la fe, la presencia divina. Y en ese momento yo soñaba con ser misionera, ir a otro país y compartir de alguna manera todo lo que yo estaba experimentando, que sentía que era un llamado y que era fuerte. En ese momento, entonces, en el contexto de ir a la iglesia, me casé, jovencita, a los 21 años. A los 22 tuve a mi primer hijo, a los 24 tuve a mi segunda hija. Y me dediqué todo este tiempo a la crianza de ellos. Ya como que me olvidé un poco de mi sueño de ser misionera, de servir aportando en el sentido espiritual a las personas. Y pensaba que eso había quedado atrás como un sueño, aunque tenía siempre esta comunión con la divinidad. Me enfoqué, como dije, en la crianza y ese sentía que era mi llamado de aquel entonces. Luego, mientras estaba embarazada de mi tercer hijo, sufrimos una crisis con mi esposo de entonces y nos separamos. Fue fuerte, ya duro para mis hijos, para mí, para todos en realidad. Fue entonces, en el año 2013, a mis 27 años, que experimenté lo que es una sanación energética angelical, lo que nuevamente reavivó todo el fuego y la pasión que yo sentía por los temas espirituales, pero ahora era en otro contexto, fuera del contexto religioso, pero también era ligado a la comunión con la divinidad. Experimenté la sanación y también sentí un llamado de aprender a hacer sanaciones. Entonces la gente, las personas se sorprendían cómo yo estaba tan bien, incluso mejor que antes, y les llamaba la atención. Y esto era gracias a las sanaciones,
a la presencia divina que yo experimentaba a través de estas sanaciones. Bueno, esa es la introducción de cómo yo me inicié en este camino espiritual, y después les voy a seguir contando la parte de mi experiencia con las sanaciones energéticas angelicales. Sí, igual vivimos como experiencias similares en contextos diferentes, ¿no? Igual en el contexto que yo vivía era quizás una sociedad menos religiosa, ¿no? En el entorno que yo experimenté esa espiritualidad, y en la de Daniela era más ligada a la religión, pero los dos, digamos que conseguimos conectar con esa espiritualidad, que es lo que estamos tratando de transmitir ahora, ¿no? Que va más allá de las formas. Y con lo que tú decías también yo me acuerdo, ¿no? De que ella decía que ella quería pues ser misionera, ¿no? Compartir eso. Yo también tuve esa sensación, ¿no? Al principio como de he descubierto el oro, ¿no? Y quiero que todo el mundo lo sepa. ¿Por qué? Porque igual a mí también me sentó súper bien, me sentó muy bien, porque como decía, pues no estaba muy contento, ¿no? con los estudios, incluso enfermaba frecuentemente. ¿Sí? Mis amigos se van a acordar que estaba cada 2 por 3 enfermo del estómago, o tenía que pasar días sin comer, con fiebres, porque no estaba bien. Y cuando descubrí esto, pues como a ti, ¿no? Me sentó bien, empecé a sentirme bien, a sentirme en paz conmigo, con el entorno, a sentirme feliz, a ver las cosas de otra manera. Y como te pasó a ti, yo igual quería transmitirlos, pero obviamente al principio es como, ya, quiero transmitirlo a todo el mundo, toma, y empezamos, yo creo que tú igual, ¿no? Sí. Y yo creo que muchas de las personas que nos estáis viendo os ha pasado, o quizás os está pasando ahora, de que queréis que todo el mundo sepa esto, porque es algo tan bueno que os ha sentado tan bien, ¿sí? Pero hay diferentes maneras de hacerlo, y quizás esa no fue la mejor, y yo creo que los dos aprendimos, yo al menos, que esa no era la manera, que la manera es que nosotros lo practiquemos y que las personas que realmente les interesen, ¿no? Pues pregunten, y ahí podamos mostrarles, ¿no? El porqué de que nos sentimos tan bien, y el porqué de que nuestra cara haya cambiado, etcétera, ¿no? No yendo, tocando de puerta en puerta, y por eso también estamos aquí en Amalur. Pero bueno, volviendo al tema de la sanación, ¿no? Que os he dejado antes ahí con la historia a medias, antes de que Daniela siga con su historia de las sanaciones. Fui a vivir a Barcelona pues con esta razón de que quería seguir aprendiendo más, etcétera, y empecé a trabajar en el centro donde yo estaba estudiando. Sí, estuve trabajando como parte informática, haciendo la página web nueva, también limpiaba el centro, y bueno, poco a poco fui aprendiendo, estudiando tanto cursos, y también a empezar aportando a los nuevos alumnos y alumnas que llegaban, haciendo prácticas, a también atender a sus preguntas, respuestas, y poco a poco me fui formando. Fui también guiando meditaciones, fui haciendo algún curso de meditación, y empecé a enseñar sanación energética, que en aquel momento la técnica que enseñaba era sanación pránica, que la redescubrió o la sintetizó el maestro Choa Kok Sui, que ya los que seguís el canal seguro que habéis escuchado hablar de él, porque es uno de mis maestros en este camino. Y empecé a enseñar, y también empecé a ir a retiros, pues como también lo cuento en otros lugares, fui a la India, a retiros de meditación y de sanación. También estuve en Estados Unidos, estuve en Dubái y en diferentes lugares de Europa, lo cual me fui formando cada vez más, aprendiendo también de diferentes maestros, ¿sí? Discípulos directos del maestro Choa Kok Sui, y fui profundizando y aprendiendo cada vez más. Y ahí empecé a enseñar a las personas que realmente les interesaban, tanto la sanación como la meditación, los hábitos alimenticios, hábitos saludables. Y ahí me hice también copropietario, ¿sí? De este centro y escuela de sanación. Estuve varios años trabajando, etcétera, pero llegó un momento en el que hubo una crisis, hubo problemas, yo ya no me encontraba en mi lugar. También hubo una crisis con la que era mi pareja en aquel entonces, con la que también llevábamos el centro, y decidí tomar otro camino, ¿sí? De ahí que la música siempre me ha ayudado, siempre me ha acompañado en momentos que lo he necesitado, en momentos que he necesitado sanación. Y dije, bueno, voy a dedicarme ahora un tiempo a la música. Dije, este puede ser el camino que quizás a mí me ayude otra vez a conectarme con esta divinidad, ¿no? Que estábamos hablando antes con Daniela, ¿no? Y ahí decidí tomar ese camino.
y después pasaron muchas cosas que ahora más adelante os voy a seguir contando, pero antes vamos a ir con Daniela que nos siga contando, ¿no? Que nos siga explicando qué es lo que pasó cuando ella tuvo toda esa crisis y después entró en la sanación. ¿Cómo fue ese paso y cómo fue tu camino en la sanación? Bueno, como les contaba, en ese momento de mi vida, igual de la separación, comencé a experimentar lo que es la sanación angelical, y lo cual cambió nuevamente mi vida, le dio un reenfoque, un nuevo empuje, y me sentía bien, y a la vez comencé a estudiar también lo que es la sanación energética. Aunque dentro de mí habían algunas resistencias por temas religiosos, como ¿estaré haciendo bien esto? ¿Será esto bueno? ¿Me estoy saliendo de las normas? Pero dentro de mí había algo que me decía que siguiera por este camino. Y así conocí el mundo de la sanación energética angelical. Luego me comenzaron a llegar mis primeros pacientes. Ya primero comencé a experimentar con mis amigas, les hacía sanaciones a mis amigas, ellas experimentaban cambios y mis amigas comenzaron a hablar de mis sanaciones y también de mi cambio. Y así se empezó a correr la voz y me empezaron a llegar sanaciones. Atendía a distancia en ese momento porque estaba en el campo con mis hijos. Y esto no paró. Empezó a llegar gente de distintas partes de Chile, en este caso, gente que no conocía, y todos experimentaban una mejoría en sus estados, se conectaban ellos con la divinidad. Habían sanaciones milagrosas, recuperación de enfermedades, y yo estaba maravillada y muy contenta con todo lo que era este camino de la sanación energética. Aunque también era incomprendida en esos años porque no se conocía tan bien lo que era, aún así lo que tenía adentro en ese momento, lo que estaba experimentando, era maravilloso. Tuve también conexiones angelicales, conocí a otros maestros espirituales, y mi vida espiritual se comenzó a desarrollar más profundamente, de manera más amplia, no tan focalizada. Y esto ha seguido así hasta el día de hoy. He atendido a cientos de personas y estoy muy feliz y agradecida de este camino. En el año 2017 terminé mis estudios de sanación energética y comencé un camino también más solitaria, ya apartada ya de quienes me enseñaron en su momento. También empecé a indagar en otras fuentes de sanación, como por ejemplo la ancestrología, que en ese momento estuve participando en un curso con Pedro Engel y Gloria Lieberman, lo cual amplió mi visión del mundo espiritual. También me empecé a acercar a la astrología, a lo que fui guiada por sueños, ya a hacerme una carta natal, y en esa carta natal fue como una confirmación para mí toda la información que recibí de todo lo que había vivido y de mi forma de ser, de mi llamado profundo a participar en las cosas espirituales, en las conexiones espirituales que me apasionan. En ese tiempo, todo esto que estaba experimentando lo hacía de manera bien íntima. Ya la gente que me llegaba a las sanaciones era gente que yo no conocía porque atendía a distancia, pero nunca me expuse, ya por un tema de miedos, de miedo a juicios y a romper con lo tradicional o lo que había hasta ese momento. Bueno, hasta llegar al año 2018, que fue un año muy especial para mí, donde estuve muy conectada. Sentía que los seres de luz me guiaban, me hablaban, bailaba, danzaba de alegría. Como mientras danzaba, eso lo experimenté el año 2018, mientras danzaba sentía que tenía una conexión muy especial con la divinidad. Era como bailar a la divinidad.
y a la vez que iba bailando iba recibiendo información, iba recibiendo como revelaciones en ese momento. Y una de las cosas que en ese momento me dijeron es que iba a llegar gente a mi casa y que yo los tenía que recibir y que tenía que bailar con las personas que vinieran a mi casa. Y fue así. Justo en ese tiempo empezó a venir personas como interesadas justamente en el camino espiritual para que yo les compartiera. Y entre ellas llegó Miquel. Entonces ahora le doy el paso a él para que siga contando esta parte de nuestra historia y cómo comenzamos con Amalur. Sí, bueno, pues antes de llegar a esta parte quería comentar también un par de cosas que no he comentado antes. Y igual estoy de acuerdo con Daniela, ¿no? Que yo igual experimenté la sanación primero, porque he ido como muy rápido, pero la sanación la experimenté en mí primero. O sea, me hicieron sanación y fue como wow, ¿no? Por eso empecé a estudiar. Y obviamente cuando estaba trabajando en esta escuela, en este centro de sanación, pues también tenía muchas terapias, tanto presenciales como a distancia, ¿ya? Entonces los dos llevamos trabajando también ya muchos años en eso. Y ahí volviendo a donde os dejé antes, ¿no? En la historia de que decidí tomar otro camino con la música, recuerdo un momento que también os lo quiero contar, que ahí como que estaba más convencido, ya voy a ir por el tema de la música porque como que me saturé mucho. Trabajé muchísimas horas, muchísimo tiempo en esos años. Ahí cuando estaba decidiéndome, me acuerdo que en un curso una de las asistentes era una monja budista, ¿ya? Y yo bueno, le dije que saliera y le hice un poco de sanación. Y cuando le estaba haciendo sanación, ya, ella ya sabía que yo pues me iba a dedicar o me quería dedicar más al tema de la música. Me dijo, después de que le hiciera la sanación, me dijo, Miquel, no dejes de hacer sanaciones, ¿ya? Y eso me quedó grabado, porque yo tengo consideración a esta mujer que ha sido monja budista durante muchos años y que está bien conectada, como que también se me quedó grabado. Y entonces no dejé de hacer sanaciones, pero ¿cómo llegué a conocer a Daniela? Porque yo estaba en España. ¿Cómo es que llegué hasta Chile, ¿no? Que era a su casa? Pues decidí en una de estas salir de trabajar ahí diariamente, sí, y tomé otro camino, fui a casa de mis padres, después volví a Barcelona, pero a otro lugar, a vivir a otro lugar, estaba buscando trabajo, estaba viendo qué podía hacer. Total, pues que decidí al final, con el centro que trabajaba, que yo iba a hacer ciertas sanaciones, pero solo a distancia, ¿ya? Sanaciones que podía hacer a distancia desde cualquier parte del mundo, porque así tenía la libertad de estar donde quisiera. Y así, en una de esas, que estaba en la casa dándole muchas vueltas, decidí comprar un billete de avión a Sudamérica, ¿ya? Porque no encontraba mi lugar allí. Entonces dije, bueno, voy a viajar a ver si puedo conocerme más y también conocer otros tipos de sanación, de música, tipo música, medicina, etcétera. Otras fuentes de información, otras fuentes de divinidad para seguir creciendo y aprendiendo. Y busqué en internet el vuelo más barato a Sudamérica y encontré que era Brasil. Entonces yo llegué el 2018, que es también para ti un año tan importante, pues fue también el 2018, que para los dos ha sido un año importante. Volé aquí a Porto Alegre, a Brasil, y de ahí empecé a viajar hacia el sur. De ahí viajé hasta Ushuaia y de ahí empecé a subir para arriba a través de Chile. Y ahí es donde conocí a Daniela y pues una amiga en común, que yo la había conocido en la bajada a Ushuaia, que me había alojado en su casa, me decía que tenía que conocer a Daniela, que la tenía que conocer. Y bueno, en la bajada no pudo ser, pero en la subida pues ahí fui a su casa y ahí nos conocimos. Y ahí ella pues me mostró el baile. Me mostró ese baile y yo obviamente pues también, como decía ella, que tenía un año bien conectado, yo también, era un año de pura libertad. O sea, yo estaba viajando, ganaba lo justo haciendo terapias a distancia para vivir y para poder seguir viajando, ¿sí? Entonces era puramente libre y estaba todo el día conectado. En otros vídeos lo he comentado, ¿no? Cómo materializaba las cosas, pues estaba tan conectado que todo iba saliendo, ¿no? Y la conexión divina era
tal que pues ahí los dos nos juntamos también en esa conexión muy divina que estábamos viviendo, ¿no? Sí. Bueno, esta amiga en común, una amiga muy querida para mí, ella recibe viajeros y me dijo que andaba un chico, un viajero, que se parecía mucho a mí, que igual tenía un camino espiritual, que tenía un centro, que estuvo trabajando en un centro y que era español y que me quería conocer, ya compartir conmigo. Y yo en ese momento, igual siendo tímida, le dije que sí porque había recibido desde antes que iba a llegar gente a mi casa y que los tenía que recibir y que tenía que bailar el baile que yo había experimentado. A todo esto, nadie quiso bailar conmigo, solamente de los que fueron, solamente Miquel. Cuando llegó, nos conocimos, empezamos a compartir y yo sentí, hoy, ¿sabes qué? ¿Quieres bailar conmigo un baile y por esto otro? Ya, me dijo, y bailamos y fue con la única persona que yo pude bailar ese baile. Después de eso, Miquel siguió su camino. Yo pensé, nos juntamos una vez más en Santiago, amistosamente. Yo pensé después que ya no lo iba a ver más. Él seguía viajando, después se iba a España. Pero bueno, Dios en su sabiduría tenía otros planes y nos volvimos a reencontrar a fines de ese año, en noviembre de ese mismo año. Eso es, yo seguí con el viaje hacia Perú, estuve también en la selva, que justamente Daniela con otra amiga suya me habían recomendado un lugar allá en Perú para conocer, y de ahí también fui a México, que me tenía que encontrar con un amigo que se casaba allá, y de ahí pues yo en teoría iba a seguir con mi viaje, pero como decía ella, ahí es donde volví a Chile, porque bueno, nos empezamos a conectar más y de ahí pues ya empezamos nuestra relación. ¿Y cómo surgió Amalur? Bueno, pues al principio no teníamos muy claro lo que íbamos a hacer, ya, porque para los dos era una situación peculiar, ya que ella estaba acá con sus 3 hijos y yo era de España, del norte de España, el País Vasco, sí, que está bien lejos. Así que, bueno, nosotros seguimos la intuición de nuestra conexión y bueno, seguíamos ahí con nuestra relación y pensando lo que os estábamos comentando, pensando qué vamos a hacer, ¿sí? Para vivir, porque obviamente sí, yo estaba haciendo sanaciones a distancia de ella también, sí, y nos daba para sobrevivir, pero si queríamos ir más allá, queríamos construir algo juntos, pues ¿qué iba a ser? Y vimos que la sanación era lo que más nos unía y lo que mejor sabíamos hacer. Así que ahí es donde surgió Amalur. Amalur significa Madre Tierra en euskera, sí, y ahí pues entre los dos decidimos ponerle este nombre, ya que estábamos aquí pues, y estábamos creando esta web también que era de dominio chileno, pues le pusimos un nombre en euskera, que es la lengua del País Vasco. Y ahí empezamos, pues dándole forma a Amalur. Obviamente ya teníamos la experiencia de hacer terapias, también yo tenía la experiencia de enseñar ya sanación, de enseñar cursos, meditación, de llevar grupos de meditación. Teníamos ya mucha experiencia en estos ámbitos. Y también en mi caso tenía la experiencia, ¿no?, de cómo mover y hacer que un centro de este tipo avance y crezca. Así que ahí es donde yo igual me desvinculé ya del otro centro y empezamos a crear Amalur entre los dos y fuimos pues eso, construyendo las cosas, la web, todo lo que conlleva al final un centro de estas características, que además trabajamos pues casi todo a distancia, ¿no? Porque estamos viviendo en el campo, estamos en Chile y tenemos gente pues de diferentes partes del mundo. Entonces pues es por ello que creamos esta infraestructura y fuimos construyendo poco a poco. ¿Cómo fue este proceso de poco a poco? Porque al principio pues estábamos publicando cosas para nuestros amigos nomás, ¿no? No sabíamos bien a lo que íbamos, o por lo menos en mi caso, porque era algo nuevo para mí, lo del centro, lo de exponerme también, hablar en público. Esto todo ha sido un aprendizaje para mí. Y así comenzamos Amalur, aunque en un comienzo tuvimos algunas resistencias en el tema de exponernos más que nada. En mi caso, de sacar todo lo que ya había experimentado durante años y exponerlo ante el público. Para mí, siendo todo tan valioso, temía un poco a cómo iba a ser recibido esto.
pero sentía también que por algo había sucedido todo esto y por algo la divinidad también nos estaba guiando. Y Amalur por eso también para mí es una plataforma donde yo puedo expresarme, donde podemos servir a las personas que lo necesitan, a las personas que quieren experimentar, que no saben bien cómo, pero quieren y tienen el deseo de experimentar lo que es la sanación y el crecimiento espiritual y aportar desde nuestra experiencia y de nuestros anhelos, de nuestros deseos de servir también. Durante este camino hemos aprendido que la espiritualidad no se le puede encasillar en formas, ni siquiera en técnicas. La espiritualidad es muy amplia y abarca muchas creencias, abarca la experiencia en el fondo de cada persona. Cada persona la vive de manera distinta, no hay una fórmula. Lo importante es tener, siento, un corazón dispuesto y unas ganas de querer aprender y querer experimentar lo intangible, el mundo intangible que es tan real o más que el mundo que vemos. Y es por eso que nació Amalur y estamos contentos de que vaya creciendo día a día y de compartir contigo nuestras experiencias. Eso es, como decía Daniela también, Amalur ha sido también una manera, ¿sí?, tanto de compartir lo que hacemos nosotros para ayudar a las personas que realmente necesitan estas herramientas, necesitan también esta conciencia que nosotros hemos aprendido también en otro momento y seguimos aprendiendo, ¿no? Y también comentar eso, que ella comentaba antes que quizás tuvo resistencias al principio. Yo igual también tuve las resistencias, ¿no? Sobre todo por el tema de las formas, ¿no? De que yo venía también de una escuela como que todo era más cerrado, de que las cosas tenían que ser de una manera. Algo similar es lo que pasa a veces en las religiones también a veces, ¿no? Entonces los dos yo creo que tuvimos un poco esas resistencias de salir de ese cascarón, ¿sí? Uh-huh. Y de querer hacer una espiritualidad, pues pero de una manera lo más libre posible, o al menos nosotros la vivimos así, ¿sí? Sin necesidad de encasillarlo solo en una forma o solo en una técnica, como dice Daniela, ¿no? Por eso también lo que enseñamos le llamamos sanación energética, porque hemos aprendido ciertas técnicas, también hemos aprendido otras, porque hemos aprendido varias técnicas, sí, tanto sanación pránica como aprendí yo en su momento constelaciones familiares, astrología también, sobre todo los dos juntos hemos ido aprendiendo más astrología, ¿no? Y como también hemos comentado en otros vídeos, ¿no?, de que la enseñanza no se encasille o encapsule solo en una forma, ¿sí? Porque se puede mostrar de diferentes formas. Las enseñanzas pueden mostrarse de diferentes formas en diferentes partes del mundo, idiomas, lenguas, formas de ver la vida, ¿no? Entonces nosotros estamos mostrando la nuestra y nos gusta que sea una de las tantas que hay, ¿sí? y que aporte. Por eso estamos haciendo Amalur y estamos haciéndolo crecer también, para que las personas que realmente lo necesitan, que están llegando, ¿sí?, ya sea a las sanaciones que hacemos, ya sea a las constelaciones o ancestrología, como dice Daniela, astrología, cartas natales, cursos, sí, que estamos enseñando, que también por ahora tenemos ese curso de nivel 1 de sanación energética, porque también lleva todo un trabajo el poner la formación online, ¿ya? Pero sí tenemos varios cursos que ojalá pronto vean la luz también a nivel online, ya que son cursos más avanzados y cursos diferentes para que vosotros también tengáis las herramientas que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, bueno, estamos en todo ese proceso de hacer las sesiones que estamos haciendo, los cursos también que ya son, ¿sí?, cursos interesantes y potentes, pero también con la mira puesta en eso, en poder compartir más a nivel online, porque es de la manera en la que está llegando más gente. Y eso, que estamos celebrando el segundo año de Amalur, que empezó siendo un pequeño bebé, ¿sí?, con que nos seguían 4 o 5 personas, 10, y así fue aumentando, ¿sí?, y llegando cada vez más personas, y han ido llegando cada vez más personas, ¿no?, y van a seguir llegando más, y va a ir creciendo, y eso estamos proyectando, ¿sí?, que Amalur crezca bien, ¿sí?, que sea un bebé que crezca sano, ¿sí?, que vaya paso a paso, ¿sí?, creciendo, para poder compartir estas herramientas, este conocimiento, esta conciencia que a nosotros nos ayuda y que
también está ayudando ya a mucha gente. Así que deseamos feliz cumpleaños a Malur del segundo año, ya, que está creciendo ya, como hemos dicho. Y yendo con el sorteo, ya que seguramente muchos y muchas estáis interesados a ver qué podemos conseguir con el sorteo. Bueno, pues lo que vamos a sortear va a ser lo siguiente, va a ser una sanación con Daniela, una sanación conmigo y una carta natal o una carta astral. Ya esas 3 cosas son las que vamos a sortear. ¿Y cómo puedes participar en este sorteo? Bueno, pues de todas las personas que le den un like al vídeo, que se suscriban al canal si aún no están suscritos, que pongan un comentario y compartan el vídeo ya, like, suscribirse, comentario, compartir, estos 4 pasos que también los vamos a poner en la descripción, vais a entrar en el sorteo que vamos a realizar el día 6, el lunes, ¿ya? Y ahí os vamos a comunicar quién es el ganador o la ganadora de cada una de estas terapias o de la carta, ¿ya? Si queréis probar una sanación energética en vuestra propia piel o queréis profundizar en vuestro ser, en conoceros más y queréis una carta, apuntaros a este sorteo, sí, like, suscribirse, comentario, compartir y ya estarás participando. Y así que el lunes os vamos a comunicar quiénes son los ganadores, las ganadoras de este sorteo y aquí estaremos nosotros celebrando el segundo aniversario de Amalur. Que siga creciendo, que siga compartiendo tantas alegrías, a veces no alegrías, resistencias, de todo, ¿sí? Que vaya compartiendo conciencia, conocimiento, sanación, meditación, ¿sí? Iluminación a todas las personas que están en este camino, que estamos en este camino y que resuenan con ello. Bueno, agradecemos tu apoyo a todas aquellas personas que siempre están escribiendo, que nos están brindando su apoyo. Agradecerles de todo corazón. Estamos felices y agradecidos de este proyecto Amalur y esperamos que siga adelante, que siga creciendo y que esperamos también que podamos ser muchos más. Así que muchas bendiciones para todos ustedes quienes nos ven y participa en este sorteo. Así podrás ganar uno de estos premios que los hacemos con todo el cariño y el amor que tenemos. Eso es, como dice Daniela, estamos muy agradecidos de todos y todas las que estáis ahí siguiendo los vídeos, dándole like, comentando, compartiendo vuestras experiencias, ¿sí? De los primeros que seguís ahí todavía, estamos muy agradecidos porque gracias a vosotras y a vosotros, ¿sí? Que podemos seguir haciendo este trabajo, que podemos seguir compartiendo y viviendo este camino. Así que realmente muchísimas gracias a todos por estar ahí. Mucha suerte a todos y a todas que os animéis al sorteo y nos vemos el lunes. Ya, pero antes de eso también deciros que vamos a publicar el vídeo también de la luna nueva para que conozcamos también esa energía, ¿no? Que va a venir ahora con la luna nueva. Sí, de la luna nueva en Virgo. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Que tengas un hermoso día, una hermosa semana. Namaste. Namaste.